¿Alguna vez te has detenido a pensar que la música gospel que toca tu corazón podría, en realidad, estar alejándote de Dios? Así es, amigo mío. No todo lo que brilla es oro. Y no toda alabanza glorifica el nombre del Señor. El enemigo ha encontrado una forma sutil de infiltrarse en nuestras canciones de adoración, y pocos lo han notado. No se trata solo de una cuestión de gusto musical, sino más bien del núcleo mismo de nuestra adoración y vida espiritual. Las canciones que deberían acercarnos a Dios están siendo distorsionadas, lo cual podría dañar profundamente nuestro caminar con Cristo. En este video, exploraremos este tema e identificaremos los tipos de música gospel que pueden ser una trampa para nuestra fe. Aprenderás a reconocer estas trampas musicales y recibirás una guía bíblica para fortalecer tu conexión con Dios a través de la alabanza. No hace mucho, la adoración en nuestras iglesias era un tiempo sagrado dedicado exclusivamente a la adoración y exaltación de Dios. Cantábamos acerca de la grandeza y majestuosidad del Señor, declarando fervientemente que Él es digno de todo honor, fuerza y poder. Estos momentos de adoración no solo eran oportunidades para expresar gratitud, sino también para afirmar nuestra completa dependencia de Dios. Reconocíamos que, sin Él, no somos nada y que necesitamos su misericordia para enfrentar las dificultades e injusticias del mundo en el que vivimos. Además, los himnos y alabanzas reflejaban un tipo de adoración que iba más allá de nuestros deseos personales. Era una adoración genuina, centrada en Dios y su gloria, y no en nosotros mismos. Estas canciones nos ayudaban a conectarnos profundamente con el Creador, recordándonos nuestra posición como sus siervos, dependientes de su gracia y bondad en cada paso del camino. En este contexto, la adoración era una expresión de reverencia y humildad, donde cada palabra y melodía señalaban la grandeza de Dios, y no nuestros propios deseos o necesidades personales. Con el tiempo, sin embargo, y con el crecimiento acelerado de la industria de la música gospel, comenzamos a presenciar un cambio significativo en este escenario. La aparición de nuevos cantantes, junto con la expansión del mercado de la música cristiana, trajo un nuevo enfoque a la composición de las canciones de adoración. Gradualmente, el propósito inicial de adorar y exaltar a Dios comenzó a desvanecerse, dando paso a un deseo de agradar al público y expandir el alcance comercial. Desafortunadamente, muchas canciones empezaron a crearse no con la intención de glorificar a Dios, sino para satisfacer el gusto popular y atraer a más oyentes. Las discográficas se dieron cuenta de que podían obtener beneficios sustanciales con esto, y los artistas, a su vez, comenzaron a alcanzar la fama, llenando conciertos y eventos. El enfoque, que antes era la adoración, comenzó a cambiar, centrándose más en el éxito y la popularidad. Dejó de tratarse de alabar a Dios. En muchos casos, se transformó en una forma de autopromoción o en una respuesta a las demandas del mercado. Tristemente, este cambio ha llevado a un distanciamiento de los valores originales de la adoración y de la sencillez con la que el Señor fue enaltecido. No estoy aquí para juzgar a nadie. Mi intención es ofrecer una reflexión sincera basada en las Escrituras. Sabemos que hay muchos artistas sinceros y verdaderamente comprometidos que hacen música gospel con corazones dirigidos hacia Dios y se esfuerzan por exaltar su nombre en espíritu y en verdad. Sin embargo, debemos permanecer vigilantes y alerta, porque el enemigo es astuto y sabe cómo utilizar incluso cosas buenas para tratar de desviarnos. Actúa de manera sutil, introduciendo vanidad y superficialidad incluso donde debería haber santidad y reverencia. No podemos ignorar el hecho de que el éxito, la fama y los recursos financieros a menudo pueden convertirse en trampas para aquellos que están en la primera línea de la música cristiana. Por lo tanto, como cristianos, es crucial que ejerzamos discernimiento y precaución para poder distinguir lo que es genuino e inspirado por Dios de lo que simplemente busca satisfacer el ego o responder a la demanda del público. El ex cantante de gospel de Brasil, anteriormente conocido como Joter, hizo fuertes declaraciones sobre el mundo del gospel durante su aparición en el podcast Venus, exponiendo una realidad que muchos no conocen o evitan discutir. Dijo que el gospel es un sistema, una estructura que mueve cantidades significativas de dinero y que a menudo se desvía de los principios originales de adorar a Dios. Durante el podcast, Joter compartió experiencias personales y destacó que, siendo parte de este sistema, él pudo obtener ganancias sustanciales, demostrando que, para algunos, el propósito central de la música gospel se ha desplazado de adorar a Dios a satisfacer principalmente las expectativas de un mercado financiero rentable. Él describió el gospel como un mercado bien organizado con muchas empresas involucradas, cada una buscando beneficiarse del éxito de este segmento musical. Para Joter, la tendencia a espiritualizar este fenómeno mientras se ignoran las desviaciones y trampas que surgen termina por comprometer la pureza y el verdadero propósito de la adoración. Su crítica pone de manifiesto las motivaciones de algunos artistas y productores que, en lugar de esforzarse por exaltar a Dios, se preocupan más por complacer al público y asegurar ganancias. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre el impacto de este sistema en el corazón de la adoración genuina, que debería estar centrada en Cristo. Este cambio de enfoque es profundamente preocupante, ya que desvía el propósito central de la música gospel, que debería ser exclusivamente alabar y glorificar a Dios. En cambio,
Muchas canciones han llegado a ser moldeadas para satisfacer las demandas de un público específico y las necesidades de un mercado en constante crecimiento. Como cualquier producto comercial, estas canciones necesitan agradar al cliente para vender, y para lograr este objetivo, frecuentemente se adaptan a las preferencias populares, a menudo a expensas de la profundidad espiritual. Esta adaptación no solo significa cambiar el estilo musical, sino también alterar el mensaje de las letras para que sean más atractivas y, en consecuencia, más comerciales. Desafortunadamente, esta búsqueda de aceptación en el mercado ha llevado a muchos artistas y productores a alejarse del propósito original de la adoración, diluyendo el gospel, que debería transformar vidas, en algo más parecido a una experiencia de entretenimiento. Y, como sabemos, lo que se hace para agradar a la gente rara vez alcanza la profundidad que requiere la verdadera adoración a Dios. El peligro es que, al intentar agradar al público, muchos terminan comprometiendo los valores de la fe cristiana. Esto es exactamente lo que muchas canciones gospel contemporáneas han hecho. Se han alejado del propósito original de la adoración y se han convertido en simples productos de entretenimiento. El enfoque se ha desplazado de Dios al hombre, atendiendo a las necesidades y deseos del público, perdiendo el verdadero significado de la adoración, que es exaltar al Creador y no agradar a la criatura. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, que ocurrió casi imperceptiblemente para la mayoría de las personas, llevando a muchos a aceptar este cambio como algo natural o inevitable. Con el tiempo, las melodías se volvieron más sofisticadas, las letras más poéticas, pero en muchos casos, menos bíblicas. Los avances en la producción musical trajeron una mayor calidad técnica. Pero, lamentablemente, en algunos casos se sacrificó la profundidad espiritual y la sinceridad. En su afán por mantenerse relevantes y contemporáneas, estas canciones terminan perdiendo el compromiso con la verdad bíblica y la adoración genuina, resultando en una experiencia más superficial, emocionalmente atractiva, pero espiritualmente superficial, que no fortalece la fe. Es esencial enfatizar que no estamos afirmando que toda la música gospel actual sea mala, ni que no debamos apreciar los nuevos estilos musicales e innovaciones en el ámbito cristiano. La diversidad de expresiones musicales puede ser muy enriquecedora para la iglesia, siempre y cuando se alinee con la palabra de Dios. El problema surge cuando el deseo de ser relevante, moderno o cool supera el compromiso con la verdad bíblica y una adoración sincera y verdadera. En esta situación, como iglesia, debemos estar siempre alerta y ser cuidadosos, analizando con discernimiento la música que cantamos en nuestros servicios y escuchamos en nuestra vida diaria. ¿Estas canciones verdaderamente glorifican a Dios, o solo sirven para agradar a nuestros gustos personales y entretenernos? Esta es una pregunta fundamental para nuestro caminar cristiano, ya que la música que consumimos refleja y, a menudo, moldea nuestra visión de Dios y la vida espiritual. Debemos recordar las instrucciones del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, donde exhorta: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Este versículo nos ofrece una guía clara sobre cómo se debe utilizar la música en nuestro contexto de fe. Debe ser una herramienta que enriquezca la palabra de Cristo en nuestras vidas, enseñándonos y exhortándonos en la verdad y la sabiduría de Dios. Es a través de este tipo de adoración, centrada en la gratitud y alabanza al Señor, que podemos experimentar una adoración verdadera y profunda. Desafortunadamente, muchas canciones gospel se han alejado de este ideal y han comenzado a transmitir mensajes y enseñanzas que no están alineados con las Escrituras. Este fenómeno es sumamente preocupante, porque cuando la alabanza no se basa en la palabra de Dios, corremos el grave riesgo de no experimentar la verdadera presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de no ser transformados auténticamente desde nuestro interior. Una alabanza sin fundamento bíblico puede conmovernos momentáneamente, pero no produce la renovación espiritual, el crecimiento ni la santidad que Dios espera de nosotros. Recordemos también las palabras de Jesús en Juan 4:24, cuando dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La verdad a la que se refiere Jesús aquí no es una verdad relativa o interpretable, sino la verdad de Dios revelada en su palabra. Esta verdad debe ser el fundamento de toda adoración. Sin embargo, algunas canciones modernas, por ejemplo, presentan una visión distorsionada de Dios, retratándolo como alguien que existe únicamente para satisfacer nuestros deseos y necesidades, como si fuera un genio. Esta visión es peligrosa y contradice la soberanía de Dios, la cual está claramente establecida en pasajes como Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Esto nos recuerda que Dios no actúa de acuerdo con nuestras expectativas, sino conforme a su propia voluntad y propósitos soberanos. También hay canciones que exaltan excesivamente nuestra propia grandeza o habilidad, olvidando que toda nuestra gloria es efímera, como la flor del campo, Isaías 40:6, y que, sin la presencia y acción de Dios en nuestras vidas, no podemos hacer nada, como declaró Jesús en Juan 15:5. Aparte de mí, nada podéis hacer. Otras canciones, a su vez, prometen bendiciones materiales o sanidad física como resultado garantizado de nuestra fe, lo cual puede crear expectativas poco realistas y frustrar a quienes buscan una relación verdadera con Dios. Aunque Dios ciertamente puede bendecirnos y sanarnos, no debemos olvidar el ejemplo del apóstol Pablo, quien,
Incluso después de pedir 3 veces que le quitara su espina en la carne, recibió la respuesta divina: «Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos recuerda que el mayor regalo de Dios no son las bendiciones materiales, sino su gracia que nos sostiene. En tiempos pasados, la adoración en la iglesia no era solo una práctica musical, sino también una forma de discipulado, una manera de alinearnos con el carácter y la santidad de Dios. A través de himnos y canciones se transmitían valores y doctrinas bíblicas que enseñaban a la comunidad sobre la naturaleza de Dios, la obra redentora de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Muchos himnos antiguos, conocidos por su profundidad teológica, tenían letras ricas que resaltaban la soberanía, la gracia y la justicia de Dios, llevando a los fieles a reflexionar sobre su propia relación con el Señor al cantarlos. No solo adorábamos, sino que también éramos enseñados y recordábamos los principios fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, a medida que la música gospel comenzó a ser vista como un mercado rentable, surgieron desafíos para mantener la integridad de esta forma de adoración. Cuando el énfasis se desplaza de una adoración sincera al entretenimiento, corremos el riesgo de transformar la alabanza en un producto de consumo, sujeto a tendencias culturales y preferencias. Este cambio de enfoque no solo afecta la espiritualidad del oyente, sino que también puede moldear el mensaje de la iglesia en su totalidad, dando más espacio a mensajes que agradan al público en lugar de proclamar la verdad bíblica. Esto crea una adoración engañosa, donde se sacrifica la profundidad espiritual por la popularidad. La adoración verdadera está centrada en Dios, no en la experiencia humana. Si bien es natural que la alabanza evoque emociones en nosotros, después de todo, fuimos creados con sentimientos. Estas emociones deben ser una respuesta al reconocimiento de la santidad y el amor de Dios, no un fin en sí mismas. Cuando la música se enfoca únicamente en nuestras emociones o deseos, puede llevarnos a buscar la satisfacción personal, donde la alabanza se valora más por cómo nos hace sentir que por su impacto espiritual. Esto puede crear una adoración superficial, en la que buscamos una conexión emocional momentánea, pero no se nos desafía a vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Otro punto importante es que, en una sociedad cada vez más inmediata, la búsqueda del éxito rápido y el reconocimiento puede ser una gran tentación, especialmente para aquellos en la industria musical. El mismo Jesús nos advirtió sobre el peligro de buscar la aprobación humana en lugar de la aprobación de Dios en Mateo 6:1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Este principio se aplica directamente a la música gospel. Cuando la intención es simplemente llegar a una audiencia más grande o recibir aplausos, la adoración pierde su poder transformador y se convierte solo en un espectáculo. Para quienes producen y consumen música gospel, es esencial cultivar una postura de discernimiento y reverencia. Debemos reflexionar sobre las letras que cantamos y preguntarnos: ¿está esta canción alineada con la palabra de Dios? ¿Glorifica a Dios o se centra en las necesidades y deseos humanos? La música cristiana juega un papel poderoso en la vida del creyente, y esto requiere responsabilidad. No solo debe conectarnos emocionalmente, sino también llevarnos a una adoración profunda y animarnos a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Esta realidad nos llama a una postura de vigilancia. En un mundo donde el entretenimiento a menudo eclipsa la edificación, necesitamos valorar lo que realmente edifica, lo que nos llama al arrepentimiento y nos desafía a crecer en la fe. La música gospel no debe ser vista simplemente como otra opción de entretenimiento, sino como un medio por el cual se proclama el Evangelio y se fortalece a la iglesia. Después de todo, la adoración verdadera va más allá de cualquier melodía o verso. Es la expresión de un corazón que busca a Dios, se rinde a Él y desea honrarlo en todas las cosas. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, que están siguiendo este contenido: ¿cómo han cultivado una adoración verdaderamente bíblica en su vida? ¿Ha servido tu elección musical para acercarte a Dios, creando una transformación espiritual genuina, o solo ha servido como una forma de entretenimiento momentáneo? Es esencial reflexionar sobre estas preguntas, ya que la forma en que adoramos influye directamente en nuestra relación con Dios. Comparte tus experiencias y reflexiones, ya que esto puede enriquecer el camino de muchos otros hermanos y hermanas en la fe.